Hola, distinguidos colegas, tengan todos muy buenas noches. Reciban un cordialísimo saludo en nombre de Grupo Leti, apoyando una tradicional actividad que se realiza todos los jueves, cada 15 días, en los espacios del Centro Clínico Dr. Marcial Ríos Morillo de la ciudad de Mérida. Estos tradicionales cafés seminarios, de la mano también de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, seccional sur occidental. Para llevar las riendas de la actividad de hoy, interesantísima por demás, tendremos el gusto de dejarlos en la moderación de la doctora Aixa Molina. La colega doctora Aixa Molina es ginecobstetra, egresada de la Universidad de los Andes, con doctorado en gerencia avanzada de la Universidad Fermín Toro, y actualmente es la presidente de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología Seccional Sur Occidental. Lo voy a dejar en la amable compañía de la doctora Molina para la moderación de la actividad, recordándoles que la misma está siendo grabada y una vez finalizada será colgada en el canal de YouTube de Grupo Leti. Los invitamos a que se agreguen a la cuenta, al canal de YouTube, y que activen las notificaciones para que estén al tanto de esta y de todas las actividades que Grupo Leti pues trae para ustedes cada día. Con ustedes entonces la doctora Molina. Muy buenas noches. Aixa, el micrófono es todo tuyo. Buenas noches, Pastor. Bueno, muy contenta de nuevo por abrir este espacio, dándole las gracias al Grupo Leti, a ti y a la licenciada Fara por estar siempre apoyándonos al 100% con estas actividades académicas, al Centro Clínico Marcial Ríos Morillo por prestarnos sus confortables espacios y siempre estar prestos a la atención en cuanto a la tecnología se refiere. Y bueno, darle la bienvenida a todos los que están en la sala ya se ha llenado aquí de manera presencial, y dándole las gracias también a los que se están sumando, a las más de 60 personas que están ya conectadas y a los que seguirán sumando a su vez. Hoy es muy contenta porque presentamos a esa generación de relevo, esa generación joven que se prepara y que pues siempre nos da un apoyo. Tenemos con nosotros a la doctora Desiree Bermúdez. La doctora Desiree Bermúdez es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, egresada del posgrado universitario de nuestra Universidad de los Andes, y hizo un fellow en el Hospital del Algodonal José Baldó, allá en Caracas. Y bueno, hoy nos trae un tema importantísimo, un tema que es controversial, que es precisamente las controversias acerca del manejo de la incontinencia urinaria de esfuerzo. Entonces, bienvenida, doctora Desiree. Los micrófonos son suyos. Yo sé que estoy segura que nos va a deleitar con su charla. Bueno, ante todo, buenas noches a la doctora Aixa Molina por la presentación. Antes que nada, pues quiero agradecer la invitación por parte del doctor Antonio Villavicencio a formar parte de estos cafés seminarios, a la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, la seccional sur occidental, a cargo de su presidenta, la doctora Aixa Molina, al Centro Clínico Marcial Ríos Morillo por concedernos sus espacios para llevar a cabo estos cafés seminarios, y también al Grupo Leti, quien nos permite llegar de forma virtual a más espacios y de esta forma pues mantener la educación médica continua. Como lo comentó la doctora Aixa, el día de hoy traemos un tema titulado Controversias en el manejo de la incontinencia urinaria de esfuerzo. Realmente el manejo de la incontinencia urinaria de esfuerzo siempre va a ser un tema controversial, porque siempre se están originando nuevas técnicas o se está haciendo una mejoría en cuanto a una que ya está existente. Entonces siempre va a haber controversias en cuanto al manejo de la misma. Hoy quisimos traerles este tema pues para saber un poco en dónde estamos, qué técnicas se están utilizando de nuevo, cuáles se mantienen, cuáles tienen mayor efectividad en comparación, comparando una con respecto a otra. Antes de iniciar,
es importante tomar en cuenta que la incontinencia urinaria es una patología que afecta a 1 de cada 5 mujeres mayores de 50 años. En la literatura mundial, la prevalencia se ve afectada por las diferencias culturales en cuanto a la percepción de la incontinencia urinaria de esfuerzo y la voluntad del paciente para informarla. Es por eso que la prevalencia tiende a ser variable. Dependiendo de la región geográfica, la edad y la raza, el porcentaje puede variar desde un 25% hasta un 45%. Conocer la frecuencia de los procesos urológicos es difícil porque una gran cantidad de mujeres consideran que las alteraciones que se presentan tienden a ser una alteración normal o parte normal del envejecimiento y por eso no se lo comunican al médico. Es por eso que está en manos de nosotros indagar o preguntar a las pacientes si tienen algún problema con respecto a una pérdida involuntaria de orina, porque muchas veces no lo comunican por pena y porque sienten que es un problema que no va a tener solución, entonces no le encuentran la utilidad a comunicarla y es ahí donde nosotros debemos intervenir para mejorar un poco la afectación en cuanto a la calidad de vida. Definirla no es difícil, las distintas asociaciones no es que manejen un concepto distinto, sino que bueno, cada uno de ellos le agrega un poco a esta patología que tiende a ser compleja. Todos nos guiamos o nos llevamos por el concepto de la Sociedad Internacional de Continencia, la cual lo define como la pérdida involuntaria de orina objetivamente demostrable y que genera un problema higiénico y social. La FLASOC considera que la incontinencia urinaria de esfuerzo es más común en la perimenopausia y en las pacientes oforectomizadas. Esto tomando en cuenta el factor protector que ejercen los estrógenos a nivel de la musculatura y los ligamentos del piso pélvico. Ellos también consideran que su incidencia varía según el tipo de estudio y según el criterio que se use para definirla. La Asociación Europea de Urología la considera como una pérdida involuntaria de orina asociada a un esfuerzo físico que provoque un aumento de la presión abdominal, bien sea toser, reír y correr. La Asociación Internacional de Uroginecología considera que esta patología afecta al menos al 10 y al 20% de las mujeres, muchas de las cuales no se dan cuenta de que existen opciones de tratamiento simples y efectivas disponibles, afectando su calidad de vida de muchas maneras. Siempre es importante tener en cuenta que la patología del piso pélvico va a afectar en la calidad de vida de las pacientes. Yo les explico que no es algo que las va a hacer correr de emergencia, ni les va a generar cuadros de urgencia, pero sí afecta su calidad de vida porque ellas tienden a aislarse socialmente, les da pena que les pueda ocurrir un episodio de estos estando en compañía de familiares o amigos y eso es lo que realmente en el punto en el cual nosotros debemos intervenir. Conocer los factores de riesgo es de suma importancia porque muchas veces se puede emplear la mejor técnica quirúrgica, pero si no actuamos sobre los factores de riesgo modificables, son pacientes que por más cirugías o por muchas cosas o terapias que se hagan, pues son pacientes que van a reincidir en lo mismo. Con respecto a los factores de riesgo, la edad, la prevalencia va a aumentar con la edad, sin embargo, esto no guarda una relación lineal. Los estudios recientes revelan un pico alto de prevalencia entre los 40 y 60 años y esta prevalencia tiende a mantenerse entre los 60 y los 75 años. La edad, lógicamente, no es un factor de riesgo modificable, sin embargo, es importante tomar en cuenta el grupo de edad en el cual se puede presentar esta patología. La obesidad sí es un factor de riesgo modificable, de hecho es el factor de riesgo más claramente establecido para desarrollar incontinencia urinaria. Existe una gran cantidad de datos transversales y longitudinales que demuestran una asociación positiva entre el índice de masa corporal y la incontinencia urinaria. De hecho, la mujer obesa tiene el doble del riesgo de desarrollar incontinencia urinaria. La obesidad en sí es un punto, un factor de riesgo que está claramente estudiado y establecido. Esto tiende a aumentar la presión intraabdominal y hace que la paciente tenga más predisposición a sufrir incontinencia urinaria de esfuerzo. Lo mismo puede suceder con la incontinencia urinaria de urgencia, tomando en cuenta el síndrome metabólico asociado a la obesidad. De hecho, los grupos que realizan cirugías bariátricas, que pues yo no quiero decir que es una cirugía que está de moda, pero que sí se utiliza últimamente para ayudar a las pacientes a perder peso, estos grupos evalúan a las mujeres que tienen este síntoma y han evaluado que incluso con una pérdida moderada de peso, la paciente tiende a presentar una mejoría en cuanto a los síntomas o incluso una resolución de la misma. Con respecto al parto, el parto es el factor de riesgo más importante para el desarrollo de incontinencia urinaria.
Los cambios fisiológicos temporales asociados al embarazo tienden a revelar de manera análoga a lo que sucede con la diabetes gestacional la prevalencia que va a tener esa paciente para sufrir incontinencia urinaria de esfuerzo. El aumento de la paridad, pues lógicamente se va a asociar con un aumento de riesgo, o son pacientes que tienen un riesgo aumentado. Ya de por sí el parto, sin importar el peso del recién nacido, pues es una injuria para el piso pélvico y por eso el riesgo va a estar aumentado. A pesar del efecto protector de la cesárea, para muchas mujeres el inicio de la incontinencia urinaria es durante el propio embarazo. Este es un punto álgido, diría yo, porque, pues bueno, para la obstetra la vía más fácil o la vía fisiológica de finalizar el embarazo, pues va a ser el parto vaginal. Sin embargo, pues es un factor de riesgo que está claramente establecido y a veces, por más que no se finalice el parto, el embarazo, perdón, a través de un parto vaginal, la cesárea como tal no es que tenga un factor protector. Lo que se ha conseguido es el aumento de presión intraabdominal que se genera durante esta fase de la mujer, lo que genera el factor de riesgo o la prevalencia aumentada. Y con respecto al ejercicio, la evaluación entre las distintas asociaciones entre la actividad física y la incontinencia urinaria sigue siendo compleja. ¿Por qué? Porque la paciente, cuando presenta cuadros de incontinencia urinaria de esfuerzo, pues ellas no van a fomentar esta práctica saludable porque se exponen al riesgo de que puedan presentar un episodio de pérdida involuntaria de orina y no se quieren exponer a esto. El ejercicio últimamente es sumamente importante, como lo digo, para fomentar una práctica saludable, pero tenemos que considerar que se han visto pacientes de 35, de 28, de 26 años que pueden presentar incontinencia urinaria de esfuerzo asociado a la práctica de ejercicios en los cuales levantan mucho peso. Está bien que hagan ejercicios, pero a veces levantan el doble de lo que ellas pueden pesar y pues eso las predispone a sufrir esta patología. Con respecto a la historia clínica, todas las guías o todos los consensos establecen que el médico debe obtener una caracterización del tipo de incontinencia urinaria que presenta la paciente con un enfoque en la gravedad y en el grado de molestia que le genere a la paciente. Importante hacer una historia clínica y quirúrgica completa, indagar signos asociados, bien sea de urgencia miccional o si tiene síntomas mixtos. Los hábitos en la ingesta de líquido, los hábitos miccionales y cómo se afecta la calidad de vida de estas pacientes en función al tipo de esfuerzo y la frecuencia en cuanto a la pérdida de orina. Para evaluar la afectación en la calidad de vida en esta patología, pues hay cuestionarios que están establecidos como el ECQ o el King Health, el cual nos permite evaluar cómo se afecta la calidad de vida de estas pacientes. Con respecto a la historia clínica, la revista británica de urología en el año 2020 hizo una guía de manejo en cuanto a la incontinencia urinaria en mujeres. Ellos hicieron una revisión de lo que establecen todas las guías o todas las sociedades que están altamente aceptadas y validadas para dar sugerencias en cuanto al manejo de esta patología, y ellos consiguen que, según las guías NICE y la Asociación Europea de Urología, ellos señalan explícitamente la importancia de identificar elementos en la historia de un paciente que inciten a la derivación a un especialista, bien sea dolor asociado, hematuria, antecedentes de infección del tracto urinario recurrente, cirugía pélvica o radioterapia, fuga constante que sugiere una fístula e incluso casos de incontinencia fecal. Esta sugerencia solamente la hacen las guías NICE, dificultad para vaciar o sospecha de una enfermedad neurológica. Con respecto al examen físico, es una parte importante en la evaluación y en el diagnóstico de la incontinencia urinaria de esfuerzo, y si bien algunas pautas establecen que el examen físico no mejora la calidad de la atención en estas pacientes, todas las guías coinciden que se debe hacer un examen físico completo de esta paciente. Incluso ellos sugieren un examen neurológico, considerando que a veces el defecto no es a nivel anatómico, sino a nivel funcional. Un examen importante de las extremidades que nos sugiera un edema asociado a un problema en la redistribución de líquidos. La evaluación debe incluir el estado general, bien sea el estado mental, las personas con obesidad o problemas para la movilidad, un examen abdominal y un examen pélvico con una evaluación de los músculos del piso pélvico y una evaluación de la presencia de prolapsos. Las guías como el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, la Sociedad Internacional de Continencia, la Asociación Americana de Urología y la Sociedad de Urodinamia recomiendan realizar una evaluación neurológica completa en todas las pacientes que presenten incontinencia urinaria.
Con respecto al examen físico, ellos evalúan la utilidad o no del Q-tip test. Todas ellas coinciden en que, bueno, sí es importante realizarlo, así tenga un nivel de evidencia C, pero es un examen que se ha utilizado de rutina para hacer el diagnóstico de hipermovilidad uretral. Entonces, la prueba de algodón o el Q-tip test se considera el método tradicional para la movilidad uretral y no descartan el realizarlo. Las guías NICE no están de acuerdo con la realización del Q-tip test porque ellos consideran de que es un estudio muy subjetivo que depende del evaluador, del paciente quien realice el estudio. Sin embargo, el resto de las guías coinciden en que es un estudio útil, fácil de hacer en el consultorio y que nos permite llegar a un diagnóstico más certero. Con respecto a los exámenes complementarios a la historia clínica del examen físico, es importante considerar el examen de orina. Yo siempre trato de hacer énfasis en esta parte porque muchas veces el no saber interpretar un examen de orina pues nos puede hacer que pasemos por alto el diagnóstico de infecciones del tracto urinario y debemos tener en cuenta que muchas veces y en las pacientes jóvenes la pérdida involuntaria de orina está asociado a un factor infeccioso o a una infección del tracto urinario. Evaluar el aspecto químico del examen de orina, la presencia del pH, la densidad urinaria, que nos dicen más o menos cómo es el estado de hidratación de la paciente, qué tanto líquido ingiere, y la presencia de nitritos, que muchas veces, así las bacterias estén negativas, recordemos que la Escherichia coli es un patógeno que tiende a desdoblar los nitratos a nitritos, y su presencia en el examen de orina, a veces, así las bacterias estén negativas, nos sugieren que hay una infección del tracto urinario. El cultivo de orina es sumamente importante en la paciente, sobre todo en el grupo etario de 60 a 70 años, porque ellas tienden a ser bacteriurias asintomáticas, entonces debemos considerar en ellas un proceso infeccioso cuando hay un crecimiento de más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia en una muestra de orina adecuadamente recogida. Y muchas veces la ausencia de síntomas con un cultivo positivo nos hace colocarle tratamiento a estas pacientes, que muchas veces con solo el tratamiento antibiótico pueden mejorar la sintomatología. En cuanto a los otros estudios complementarios como el ultrasonido, la urodinamia, la cistoscopia, todas las guías coinciden en que no es necesario solicitar estudios complementarios a menos de que se sospeche de alguna otra patología asociada. El realizar un ultrasonido va a guardar relación sobre todo para evaluar los casos de residuo postmiccional elevado, que se tiende a encontrarse sobre todo en las pacientes con incontinencia urinaria de urgencia. En la incontinencia urinaria de esfuerzo, este dato no guarda mucha relevancia. Tomar en cuenta, pues, que, bueno, si bien no está establecido un índice claro para hablar de un residuo postmiccional elevado, pues hasta ahora se utiliza el que establece la Asociación Americana de Urología con un valor de 150 cc para considerar un residuo postmiccional elevado. La urodinamia tampoco la consideran como parte de los estudios de entrada en el diagnóstico de la paciente con incontinencia urinaria de esfuerzo, porque muchas veces la clínica en función del esfuerzo por el cual pierden orina nos va a dar una idea de cuál es el tipo de incontinencia urinaria que presenta la paciente y en función de esto colocar tratamiento. Sin embargo, si hay alguna duda y el estudio de urodinamia permite esclarecer el diagnóstico, en esos casos está indicado realizarlo. De igual manera pasa con la cistoscopia, no es un estudio de entrada, no se solicita a todas las pacientes que cursan con incontinencia urinaria. El diagnóstico diferencial es importante realizarlo porque, bueno, como ya lo mencionaba al principio, no siempre va a haber un defecto anatómico, muchas veces puede cursar la paciente con un trastorno que no sea anatómico, sino más funcional. Entonces, el diagnóstico diferencial debe hacerse con trastornos de llenado-almacenamiento, descartar la presencia de fístulas vesicales, ureterales o uretrales, o si es congénito, bien sea por un ureter ectópico o por la presencia de epispadias. Y cuando se trata de etiología no genitourinaria, siempre va a ser funcional, bien sea por un factor neurológico, cognitivo, psicológico, ambiental, farmacológico o metabólico. Ya entrando un poco en la parte del tratamiento, es importante tener en cuenta que todas las guías enfatizan que el inicio del tratamiento en la incontinencia urinaria de fuerza debe ser conservador, antes de hacer una terapia invasiva, ya que esta acarrea menos riesgos de daño. La terapia conductual forma parte de la primera línea en todos los algoritmos para la incontinencia urinaria de esfuerzo y de urgencia. En cualquier tipo de incontinencia urinaria, la terapia conductual es sumamente importante.
así como la fisioterapia y las misiones programadas. Los ejercicios de Kegel es una parte álgida de esta patología porque si la paciente no realiza la fisioterapia como tal, pues va a tener un poquito más el riesgo aumentado de tener recurrencia con respecto a esta patología. Los ejercicios de Kegel son como cualquier ejercicio. El fortalecimiento de este grupo muscular se va haciendo progresivamente. Eso es importante explicárselo a los pacientes porque a veces creen que con una o dos terapias o haciéndolo solamente una semana ya van a fortalecer este grupo muscular y no, es como cualquier músculo. Uno va al gimnasio y no levanta el peso adecuado ni fortalece los músculos en un mes. Uno ve resultados a los 2 o 3 meses. Con el grupo muscular del piso pélvico pasa exactamente lo mismo. El uso de pesarios para incontinencia, sí quería mencionar esta parte porque, bueno, a veces creemos que los pesarios son solamente para los prolapsos y también hay pesarios para incontinencia, sobre todo en aquellas pacientes que, bueno, no tienen contraindicado el acto quirúrgico o no quieren someterse a la cirugía, pues el uso de pesarios en este grupo de pacientes pues tiene una relevancia importante. La fisioterapia bien realizada y en largos periodos de tiempo, por lo menos en 3-6 meses, proporciona una estabilización de la uretra y aumenta las presiones de cierre de la misma. Como ya lo comenté, los resultados se ven en un periodo de tiempo largo, 3 meses, 6 meses. La fisioterapia no se va a ver a los 15 días, al mes, es algo de todos los días. Debe indicarse desde el periodo postnatal y en pacientes de edad avanzada. Si realmente practicáramos ejercicios en la musculatura del piso pélvico desde los 25 años, pues nos evitaríamos muchos problemas en cuanto a prolapso o en cuanto a incontinencia urinaria de esfuerzo o de urgencia. Siempre es importante tomar en cuenta que a partir de los 25 años, pues ya la síntesis de colágeno no es la misma. Entonces, si empezamos a fortalecer la musculatura desde este periodo de tiempo, pues sería de suma importancia, sobre todo para la prevención de estas patologías. Ya entrando un poco en la parte del tratamiento quirúrgico, que es, digamos, lo más controversial, la intervención quirúrgica adecuada va a depender de la experiencia individual del cirujano y de las preferencias del paciente. Con esta advertencia en mente, muchas de las guías establecen recomendaciones de cómo abordar a este grupo de pacientes. El objetivo principal, pues, siempre va a ser mejorar o curar la incontinencia urinaria, que la paciente se vea libre de episodios de incontinencia, y este es el objetivo que normalmente buscamos en estas pacientes. Todas las guías que se mencionan aquí revisaron las tasas de curación a largo plazo para los diferentes tipos de cirugía. Sin embargo, antes de comenzar a hablar de las técnicas quirúrgicas, me gustaría comentar que desde el año 2011 la FDA está lanzando advertencias en cuanto al uso de mallas transversales para la curación de prolapsos. De hecho, la última advertencia que reportaron la hicieron el 17 de octubre del 2022, cuando retiran de forma completa del mercado la utilización de mallas para la corrección de prolapsos del compartimento posterior. La advertencia que ellos han hecho siempre ha sido con respecto a las mallas para la cura de prolapso. Ellos no han hecho sugerencias ni han hecho mención con respecto a las cinchas que se usan para la incontinencia urinaria. Sin embargo, la paciente no tiende a distinguir entre un grupo y otro, y esto es lo que ha llevado muchas veces al retorno de técnicas quirúrgicas más antiguas. Quiero mencionar como primer aspecto fundamental del tratamiento quirúrgico la colocación del cabestrillo mediouretral. Todas las guías coinciden que hasta hoy el gol estándar, y para mí también el gol estándar en el tratamiento quirúrgico de la incontinencia urinaria de esfuerzo, es la colocación de un cabestrillo mediouretral. Recordemos que desde el año 1998, cuando Ullstein y Petros se dan cuenta o describen la teoría integral de la continencia, en donde ellos descubren que el defecto anatómico no se ubica a nivel del cuello de la vejiga, sino a nivel, cuello de la uretra, perdón, sino a nivel de la uretra media. Desde este tiempo se han hecho técnicas que corrigen este defecto anatómico y se han visto resultados prometedores. Ya después, en el año 2001, cuando inicialmente Petros describe la vía de acceso retropúbica, ya después en el 2001, Delorme es quien describe el acceso transobturador, sobre todo para evitar el espacio de recto y lo que eso conlleva, más sangrado y más horas de quirófano. La Asociación Europea de Urología, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia y la Sociedad Internacional de Continencia no manifiestan preferencia entre una vía y otra.
en comparación con el cabestrillo mediouretral transobturador y el cabestrillo mediouretral retropúbico. Sin embargo, los últimos estudios lo que han reportado es que se está dejando un poquito de lado el absceso transobturador por las complicaciones que se han observado con esta técnica. Las pacientes tienden a presentar más casos de erosión, incluso de obstrucción vaginal, de sangrado y de dolor, sobre todo con las relaciones. Y por eso se está dejando un poquito de lado. Ya la que está cobrando un poquito más fuerza ahorita es la colocación del cabestrillo mediouretral retropúbico. La tasa de curación objetiva para el cabestrillo mediouretral transobturador es de 5 años con un nivel de evidencia 1A. Sin embargo, la Asociación Americana de Urología reconoce y favorece la durabilidad del cabestrillo mediouretral retropúbico con tasas de curación objetiva a los 8 años con un nivel de evidencia 1B. Las guías NICE no coincide mucho con las principales organizaciones que mencioné con respecto al cabestrillo mediouretral transobturador. Ellos no recomiendan utilizar esta vía de abordaje porque ellos hicieron un análisis sistemático y de costos económicos en donde evidenciaron que las tasas de curación objetiva no eran tan buenas y el nivel de satisfacción de la paciente tampoco. Por eso ellos no recomiendan esta vía de abordaje. En este sentido, Cochrane en el año 2019 realizó una revisión en cuanto a las operaciones con colocación de cincha uretra media en los casos de incontinencia urinaria de esfuerzo. ¿Qué consiguieron ellos? ¿Cuál técnica es mejor? ¿O cuál vía de abordaje es mejor? ¿La transobturatriz o la retropúbica? Ellos consiguen que, independientemente de la vía escogida, bien sea la transobturatriz o la retropúbica, estos procedimientos son altamente efectivos a corto y a mediano plazo, y la creciente evidencia demuestra su efectividad a largo plazo. Sin embargo, existe evidencia de baja a moderada calidad de que las cinchas retropúbicas y las transobturadoras tengan efectos comparables sobre la cura de la incontinencia urinaria entre 1 y 5 años y evidencia limitada de lo mismo a largo plazo. El punto con la colocación de estas cinchas es que los estudios realmente se hacen entre 1 y 5 años. Si realmente se hicieran estudios un poquito más largos, podríamos demostrar la efectividad de ellas en un periodo de tiempo mayor. En este sentido, ellos también para el mismo 2019 hicieron una revisión en cuanto a qué opciones quirúrgicas nos quedan en aquella paciente a la que se le coloca una cincha y vuelve a presentar incontinencia urinaria de esfuerzo. Las posibles opciones de tratamiento que deben evaluarse incluyen el tratamiento conservador, que era lo que comentaba al inicio de la presentación. Si no actuamos sobre los factores de riesgo modificables, son pacientes que van a volver a presentar incontinencia urinaria, así se haga la mejor técnica quirúrgica. Entonces, lo principal que ellos sugieren es consejos del estilo de vida, entrenamiento muscular del piso pélvico, entrenamiento de la vejiga y además una cirugía adicional. Las opciones de tratamiento quirúrgico pueden incluir la colposuspensión retropúbica, agentes de carga uretral, que es la principal indicación para el uso de estos, un procedimiento de cincha facial autóloga, esfínter uretral artificial o una cincha mediouretral repetida, lógicamente utilizando otra vía de abordaje. Es decir, si ya se le colocó una cincha transobturatriz, pues considerar la colocación de alguna retropúbica. El cabestrillo de fascia autóloga, todas las guías coinciden en que es una opción de tratamiento viable para mujeres con incontinencia urinaria de esfuerzo, es un tratamiento eficaz y duradero con un nivel de evidencia 1. La Asociación Americana de Urología, la Europea de Urología y la Sociedad Internacional de Continencia citan pruebas de que esta es más eficaz que la colposuspensión para mejorar incontinencia urinaria de esfuerzo, pero que se asocia con una mayor tasa de disfunción miccional postoperatoria. La disfunción miccional postoperatoria pues es parte de la complicación de toda colocación de cincha a nivel de uretra media, pero pues ellos consiguen que pues en este grupo de pacientes la tasa es un poquito más alta. El cabestrillo de fascia consigue o busca el mismo principio anatómico que la colocación de una cincha sintética, pero con fascia de la paciente, por eso se llama cabestrillo de fascia autóloga. La colposuspensión de Burch no la dejo de última porque sea la técnica quirúrgica más nueva. Realmente la técnica o la colposuspensión de Burch se está utilizando desde el año 1960, después de que John Burch realizó una descripción de la misma. Históricamente se había considerado como el estándar de oro en la corrección de la incontinencia urinaria de esfuerzo y es por eso que todas las guías la utilizan para comparar una técnica nueva o una reciente. Con la medialización en el uso de mallas o la prohibición del uso de mallas para la corrección del prolapso, como lo dije al principio, el paciente no suele distinguir
entre la malla de prolapso y la malla de incontinencia urinaria. Eso ha hecho que los cirujanos tengan que volver a técnicas como la colposuspensión de Burch para corregir casos de incontinencia urinaria. De hecho, en países como Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Reino Unido, desde el año 2019 ellos no utilizan material sintético ni para la corrección de prolapsos ni para la de incontinencia urinaria. Ciertos países de Europa continental, Asia e incluso Sudamérica sí seguimos utilizando las mismas. Es importante también tomar en cuenta que con respecto a la colocación de cinchas sintéticas, queda también en parte de la paciente. Por eso las guías al principio hacen la sugerencia de que vale mucho la experiencia individual del cirujano y la preferencia del paciente. Hay algunos pacientes que prefieren someterse al riesgo de una cincha sintética, pero porque saben que son menos horas de quirófano, menos días de hospitalización y un reintegro más rápido a las actividades normales. La colposuspensión de Burch, en cuanto a pronóstico, ella genera las tasas más bajas de retratamiento a los 5 años, un 4% frente a un 13% con respecto a las cinchas. Sigue siendo una opción viable para las mujeres que deseen evitar la morbilidad de una extracción facial y que también deseen evitar la malla sintética. En el año 2019, Cochrane también realiza una revisión en cuanto a la colposuspensión retropúbica abierta de Burch, en dónde estamos, si es buena o no es buena. Ellos consideran que es una modalidad de tratamiento efectiva para la incontinencia urinaria de esfuerzo, especialmente a largo plazo. Dentro de la revisión que ellos hicieron, consiguen que en el primer año de tratamiento la tasa de continencia general es de aproximadamente el 85 al 90%. Después de 5 años, aproximadamente un 70% de las mujeres pueden esperar estar libres de episodios de incontinencia, lo cual es una tasa aceptable, es una tasa buena. Cabe también destacar que no todas se les va a ofrecer la colposuspensión de Burch, porque eso también va en función del tipo de incontinencia de la paciente. Una paciente con una incontinencia urinaria grado 3, en la que se considera que hay una deficiencia esfinteriana intrínseca, no se le puede recomendar una colposuspensión de Burch porque pues, no va a haber la mejoría o la eficacia que estamos buscando o la esperada. La revista brasileña de ginecología y obstetricia en el año 2022, pues cabe acotar que también en la Universidad de Campiñas, en Brasil, ellos tampoco utilizan material sintético en función de todas las advertencias que ha lanzado la FDA desde el año 2011 con respecto a la utilización de material sintético. En esta revista publican un estudio en el cual ellos realizan como una revisión en cuanto al procedimiento de Burch. Consideran también o ellos consiguen que se le puede ofrecer esta técnica a la paciente que tenga el criterio de usarlo, pero también ofreciéndole la vía laparoscópica. Obviamente la colposuspensión abierta pues van a ser más horas de quirófano, va a ser mayor la exposición de la anestesia, el tiempo de recuperación o el tiempo de reincorporación a las actividades va a ser mayor y además el riesgo asociado del manejo de la herida. Entonces, ellos describen que el interés en los procedimientos de colposuspensión se reavivó a medida de que las mujeres y los médicos buscaron opciones de tratamiento alternativa quirúrgica para la incontinencia urinaria de esfuerzo. Como resultado de el procedimiento de Burch sigue ocupando un lugar importante en el arsenal operativo de los ginecólogos y urólogos. Además, la colposuspensión de Burch se realiza hasta ahora con frecuencia y es un procedimiento quirúrgico eficaz para la incontinencia urinaria de esfuerzo, especialmente cuando se realiza una cirugía pélvica concomitante. Además de eso, ellos describen que los avances en las técnicas laparoscópicas pues está ganando popularidad como una cirugía mínimamente invasiva, una alternativa sin malla y que es tan efectiva como la cirugía abierta. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ellos describen? Bueno, está bien, la técnica abierta pues tiene ciertos riesgos, los cuales la paciente a veces no está dispuesta a aceptarlos, pero bueno, quizás con la vía laparoscópica, que la hospitalización es menor, el tiempo quirúrgico es menor, tengan una buena opción con esta técnica. Los agentes de carga, los agentes de relleno, yo diría que es el principal medio quirúrgico que utilizan sobre todo en el Reino Unido. Consiste en inyecciones periuretrales que permiten mejorar la incontinencia urinaria de esfuerzo. Todas las guías lo recomiendan como una opción, especialmente para los malos candidatos quirúrgicos. No es el principal método de tratamiento que debemos considerar, pero es importante y guarda mucho efecto en aquellas mujeres con deficiencia esfinteriana intrínseca, incontinencia urinaria recurrente después de una falla quirúrgica o después de una radiación pélvica. ¿Qué conclusiones obtenemos de todo esto?
Bueno, la investigación futura sobre tratamientos de incontinencia urinaria debe incorporar medidas de resultados estandarizadas, validadas y simples. Los resultados deben ser relevantes para las mujeres que tienen incontinencia y buscan tratamiento teniendo en cuenta sus preferencias. Yo diría que es la premisa más importante, debemos tomar en cuenta y explicarle a la paciente en qué consiste las distintas técnicas. Recordemos que ahorita con el uso de los medios, el Instagram, todas estas redes sociales, a veces pensamos que ellas no tienen conocimiento y sí lo saben. Entonces, la orientación debe venir de nosotros porque, bueno, en las redes hay mucha información mala, la gran mayoría es mala, otra es buena, pero debemos decirles a ellas qué es lo que tienen, con qué cuentan y cuál es la vía de acceso más segura. Que la información que ellas tengan venga precisamente de nosotros. Los ensayos deben abordar los resultados de morbilidad quirúrgica, eventos perioperatorios y posoperatorios adversos, duración de la estadía hospitalaria, tiempo para volver a las actividades normales, desarrollo de síntomas de urgencia o sobreactividad del detrusor y especialmente la necesidad de una cirugía repetida o intervenciones alternativas. Se espera que se realicen cada vez más procedimientos convencionales de reparación de tejido nativo transvaginal, cirugía abdominal, bien sea abierta o laparoscópica, así como la colposuspensión de Burch o procedimientos con malla no sintética, el uso de tejido autólogo. Es importante que tratemos de ponernos un poquito de la mano con lo que se utiliza o lo que se debería utilizar. Bien, la reparación de prolapsos con tejido nativo tiene una curva de aprendizaje importante, pero creo que es algo que se puede lograr. Entonces, la idea es incentivar a la generación de relevo a que se realicen las técnicas como se están describiendo para ofrecerle el mayor resultado, la mejoría al paciente. Y bueno, la formación adecuada de médicos jóvenes, como lo comenté hace unos segundos, la formación de generación de relevo, que es sumamente importante, lo que nos va a permitir mantener las técnicas e incluso mejorarlas, todo en pro y en función de ofrecerle siempre lo mejor a los pacientes. Gracias. Bueno, excelente actualización nos ha ofrecido hoy la doctora Desiree Bermúdez acerca del manejo de la incontinencia urinaria de esfuerzo, lo que está en boga, lo que se está llevando y las controversias que siempre van a estar. Yo soy de la particularidad de tender a lo más natural, a la recuperación menos invasiva para la paciente, al ofrecer técnicas como el ejercicio del piso pélvico, que aunque sea más lento, da menos recidivas que las cinchas y los cabestrillos. Si hay alguna pregunta en el chat, vamos a primero a darle oportunidad a los del chat y después vamos a darle la oportunidad a los que están aquí en la sala. Hay comentarios de felicitaciones, muy buena ponencia. Aquí hay una. Buenas noches, doctora. ¿Usted cree que aún con los nuevos conceptos de la teoría integral de continencia de Petros tenga vigencia técnicas como el Burch? Realmente, como lo comenté en la charla, pues lógicamente el estándar de oro ahorita es la corrección de la uretra media, que es donde se da el principal defecto
anatómico como lo describió Petros en el año 98. Sin embargo, eso no significa que la técnica de Buch no se pueda utilizar en el manejo de la incontinencia urinaria de esfuerzo. Si bien digamos que es el estándar quirúrgico ahorita de oro, pues hay pacientes que tienen indicación para una técnica de Buch. En una incontinencia urinaria de esfuerzo tipo 1 se puede ofrecer esta técnica que le va a ofrecer buenos resultados a la paciente. No podemos generalizar, o sea, digamos que las técnicas quirúrgicas se van adaptando a la condición de cada paciente, pero sí tiene vigencia todavía técnicas como el Buch. Perfecto, vamos a ver si hay otra pregunta. En la sala, ¿alguno de los doctores tiene alguna pregunta para la doctora Desiree Bermúdez? El doctor Germán Chacón se puede acercar a este micrófono. Adelante, doctor. Gracias. Buenas noches a todos. Felicitaciones, doctora Desiree, por su bonita y didáctica exposición. Tengo una pregunta y un clínico, una opinión que dar, porque siempre comencemos con lo último. El aspecto quirúrgico no lo trato porque no estoy manejando pacientes quirúrgicos en este momento, pero en el diagnóstico sí sigo empleando las pruebas del hisopo, que creo que es útil en algunos medios donde no tenemos otros recursos. Y los ejercicios de que me uno a la opinión de la doctora, que en el procedimiento natural, entendiendo que como ejercicio no es una semana, sino son meses, pero he tenido a largo plazo, digamos 3 meses en adelante, no tengo estadística, es buenos resultados, no digo excelente, pero buenos resultados con los ejercicios de que, y las preguntas, porque no estoy al tanto de esa técnica, en qué consiste la técnica de relleno, doctora. Doctor, esos son inyecciones periuretrales. Normalmente las hace el urólogo con un uretroscopio y consiste en buscar, con el uretroscopio se visualiza, es como una cistoscopia, más o menos para que me entiendan, se precisa el volumen de la uretra y se hacen inyecciones en ciertas horas específicas. Eso va a generar como una especie de relleno y pues va a cerrar un poquito el diámetro de la uretra, evitando que la paciente tenga pérdida de orina. Inyecciones de ¿Qué? Ok, es normalmente poliacrilamida, ácido hialurónico también, e incluso se está considerando plasma y factores de crecimiento. Incluso células madres están considerando utilizarlo también para estos agentes de carga. Gracias. De nada. Todo lo que se le denomina suelos autólogos, porque ese es o sea, la premisa, el principio de esas técnicas es que sea autólogo, porque sean autotejidos, suelos autólogos de su misma base. Si tenemos alguna otra pregunta. Me debía tocar el cable y lo toqué. Bueno, entonces no queda más que despedirnos, agradecer a la doctora Desiree Bermúdez, quien además es miembro titular de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia. Hago un paréntesis aquí para invitar a todos los que se conectaron y a los que están en la sala, que no están inscritos en la sociedad, a invitarlos, a exhortarlos a que se inscriban, porque pues siempre es bueno formar parte de la misma familia, construirnos bajo las mismas premisas de todos los tratamientos de las múltiples subespecialidades que aborda nuestra bellísima especialidad, que es la ginecología y la obstetricia. Agradecer de manera contundente al motor de estos cafés seminarios, que es el doctor Antonio Villavicencio. Realmente sin él, de la manera también que se realiza, la logística para todos, es autoría de él. Y bueno, muchas gracias, Antonio. Y nuevamente agradecerles a ustedes, Pastor y Farah, y al Grupo Leti, pues por cedernos su plataforma para estos espacios científicos, y al Centro Clínico Marcial Ruiz Morillo por sus espacios. Muy buenas noches tengan todos. Recordarles que esta conferencia queda grabada en la plataforma del Grupo Leti para cuando quieran volver a
a verla y para los que no tuvieron la oportunidad. Muchas gracias, feliz noche. Gracias a usted, doctora. Buenas noches. Muy buenas noches, doctora. Un placer. Excelente. Igual, Gracias. un placer. Muchas gracias. Ahora ya te parece,